no hagas esto. Si recién compraste tu máquina de soldar o ya tenés una, es muy importante que sepas esto para cuidar tu máquina. Muchos me mandan mensajes diciéndome que sus mini inversoras se les quema muy rápido. Esto es porque no es solo comprar la máquina y ya empezarla a usar, sino que primero tenemos que saber cómo cuidarla para así aumentar su vida útil. Sin importar la soldadora que tengamos ni la marca, todas tienen que traer su tabla con el porcentaje de uso. Esta tabla puede estar en la parte de arriba o en los costados o en la parte de atrás o en la parte de adelante, incluso hasta la parte de abajo. Una vez que encontremos la tabla, en este caso mi mini inversora la tiene acá arriba. ¿Para qué sirve esta tabla? Esta tabla muestra el ciclo de trabajo de la máquina. Esto es muy importante antes de empezar a soldar, y más si hay que soldar continuo. Como podemos ver, esta tabla tiene muchos renglones, pero los más importantes son estos dos, que sería el amperaje y el porciento. El 100% de la máquina sería 10 minutos, entonces el 100% equivale a 10 minutos de trabajo continuo. Así que voy a ir al pizarrón y vamos a poner 120 amperes al 60%. Y dijimos que el amperaje era de 120 a un 60%, que el 60% equivale a 6 minutos. Y tenemos que dejar reposar 4 minutos para llegar a 10 minutos. Reposar significa dejar de soldar y no apagar la máquina, sino que la tenemos que dejar encendida. Así que bueno, el otro es de 103 amperaje al 80%. Entonces vamos, 103 amperaje que equivalía al 80%. Que el 80% equivale a 8 minutos. Y para llegar al 10 minutos la tenemos que dejar reposar por 2 minutos. Y bueno, y el último sería de 91 amperes a 100%. Entonces ponemos 91 amperes a 100%, que sería a los 10 minutos. Esto del 90 amperes sería, si para abajo, si vamos a 80, a 70, podemos soldar al 100%, que sería poder soldar continuo. Esta tabla es muy importante para soldar continuo. Si tenemos un material y necesitamos hacer una puntada ejemplo a 120 amperes, esta tabla no sería de referencia. También a tener en cuenta es el nombre de la máquina. Esto es porque cuando vamos a comprar nuestra máquina, muchos nos llevamos por la marca y el nombre. Ejemplo, máquina Pirulo 200. Y muchos, por ser ansiosos y no investigar lo que estamos por comprar, la compramos pensando que esa máquina llega hasta 200 amperes. Y resulta que cuando llegamos a casa y la prendemos, la máquina no llega a 200 amperes, sino que solamente tiene un nombre engañoso. Ejemplo, yo compré esta mini inversora que se llama SMAI 150. Cualquiera que la vea va a pensar que esta soldadora suelda hasta 150 amperes. Pero esta soldadora solo llega a 120 amperes. Una cosa muy importante para que no se nos queme nuestra soldadora, no importa que sea grande o que sea chica, son las chispas. ¿A qué me refiero con chispas? Ejemplo, cuando terminamos de soldar y tenemos que pulir algo con una moladora o en un esmeril y no nos damos cuenta, puede ser que le estemos tirando chispa a nuestra máquina de soldar. Y esto puede ocasionar que se nos entre alguna chispa y puede tocar la plaqueta y puede tocar algún capacitor o se nos puede quemar toda la plaqueta y esto haga que nuestra soldadora se queme.
Y lo más importante para cuidar nuestra máquina de soldar es, todas las máquinas traen un ventilador o un cooler que cuando prendemos la máquina, el ruido que se escucha son el ventilador. Que el ventilador sirve para enfriar la plaqueta. Entonces, si un día nosotros prendemos la máquina y no prende el ventilador, no hay que utilizarla y hay que llevarla a reparar para que nuestra soldadora no se queme. Además de esto, muchos cuando terminan de soldar, lo primero que hacen es apagar la máquina de una. Esto no se debería hacer. Una vez que terminamos de soldar, hay que dejar la máquina prendida entre 30 segundos o a 1 minuto, que para eso tiene su ventilador que hace que enfríe la plaqueta entre esos 30 segundos y 1 minuto. Si nosotros la apagamos de una, esto va a hacer que la plaqueta no enfríe correctamente y se nos queme la plaqueta. Si te gustaron los tips y te quedó alguna duda o crees que te saque alguna duda de alguna cosa, coméntamelo acá abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, no te olvides de seguirme, que me ayudarías un montón.